Y este año me invitaron como profesor, que la verdad que un orgullo, pues viniendo acá de Santa Fe, de Rosario, para el mundo, y este año también hubo más de 104 participantes de 55 países, y yo fui como profesor de fiscales, jueces, directores, policiales, militares, ministros, secretarios, en la página está todo bien descrito, para compartir mi experiencia de cómo debe pensarse una política de seguridad para combatir el crimen organizado transnacional y también el delito común. ¿Y es aplicable a Santa Fe y a la República Argentina? Por supuesto. A Rosario, hermano, no sí, te vayas tan lejos. sí, A siempre Rosario. Pero tenemos la policía que es provincial, por eso digo, a la provincia, incluye a Rosario. En los países federales, por supuesto, hay que combinar lo que son las fuerzas federales con las fuerzas provinciales. Los países que tienen una organización política unitaria tienen una única policía, como Chile o Colombia, por ahí es más sencillo esa articulación. Pero sí, lo importante es entender que una política en seguridad tiene que ver con la prevención, con la reacción, con la investigación, con la persecución penal y con la prisionización. Y que muchas veces con solamente la norma, la ley, el populismo punitivo que se denomina muchas veces inflacionar el Código Penal, no solucionás los problemas de fondo, los problemas de raíz que generan estas relaciones que después devienen en conflicto, violencia y delitos. Y no hay que confundir lo que es el crimen común con el crimen organizado. Claro. El crimen organizado, por ejemplo, el tráfico de drogas, el tráfico de personas o trata de personas, el tráfico de armas, los secuestros extorsivos, la piratería del asfalto, los asaltos a camiones de caudales, la venta de autopartes, el lavado de dinero, son complejas empresas económicas ilegales, utilizo la ironía, cuyo fin es el rédito económico, es tener ganancia económica y actúa siempre con la complicidad del Estado. El crimen organizado no puede funcionar si no hay ley y orden. Necesitan la ley y orden para organizarse y llevar a cabo, obviamente, su accionar. En un Estado fallido como Somalia o Sudán del Sur no puede prosperar el crimen organizado. Prosperan con estados débiles. Por ahí, obviamente, lo que más sufrimos en Argentina, en Santa Fe, es el tráfico de drogas, que es un fenómeno en toda Latinoamérica, porque, mira, la economía criminal en el mundo obviamente no está registrada, pero se calcula, eso lo estudiamos allá, entre 800.000 y 900.000 millones de dólares. De ese monto, un tercio corresponde a la droga, al tráfico de drogas. Y de ese tercio, el 80% se genera en América Latina. Tenemos 3 países que son productores de droga, Colombia, Perú y Bolivia, ¿no es cierto? Por lo menos donde se siembra el arbusto de coca. Después todos sabemos que tiene que pasar por un proceso con precursores químicos para generar la pasta base y después otro proceso para finalmente el clorhidrato de cocaína, ¿verdad? Y desafortunadamente estudios indican también que esa droga la mayoría se mueve en barcos. Hoy, como está el comercio internacional y la globalización, vos no podés revisar todos los containers. Párense en el puerto de Buenos Aires o de cualquier país del mundo, la cantidad de containers, imagínense 100 kilos de panes de cocaína escondidos en algunos. ¿Cómo los encontrás? Entonces ahí es donde hay que entender que se necesita de la cooperación internacional, de la inteligencia criminal, para tener información anticipada y poder desbaratar ese tipo de bandas criminales que, insisto, no hay que confundirlo con el delito común, con el arrebato. Pero a ver, ¿y por qué? A ver, también vos decías la complicidad del Estado. Y yo agregaría la complicidad también de los funcionarios corruptos. Es decir, en esa famosa novela del narco colombiano decía, nadie se resiste a una valija de $1 millón. Bueno, a ver, también acá pasa eso. ¿Cómo haces para que una policía no caiga en la tentación de agarrar una valija para mirar para otro lado, como pasó acá en Santa Fe? Tenemos un montón de casos. ¿Cómo se logra cambiar eso? ¿Cómo se hace? Obviamente no es sencillo, ¿no? Siempre, a ver, la corrupción es precisamente lo que... Cuando vos diste en la tecla, porque cuando se dice que aumentó el crimen organizado, lo que aumentó es la corrupción. Porque sin corrupción el crimen organizado no prospera, porque necesita la alianza del Estado. Ellos utilizan una economía de fuerza, normalmente, salvo casos como México en el norte, no enfrentan al Estado, enfrentan a otras bandas peleando por el territorio que te dispara la tasa de homicidio, que eso lo vemos en todo el mundo, ¿no? También acá, por supuesto, pero al Estado lo tienen que cooptar. Vos señalaste algo particular, o sea, la corrupción. Bueno, hay que tener controles internos
externos, el salario obviamente es importante, pero no es único, porque vos ves que a lo mejor hay jueces corruptos, políticos corruptos, y el salario les alcanza para vivir. Sin embargo, muchos relacionan directamente corrupción con salario. Pasa por otro lado, es mucho más complejo. Pero obviamente que el salario tiene que ser suficiente. Mira, a ver, Giuliano me acuerdo cuando dijo corrupción cero, dijo hasta acá se terminó. Tolerancia cero. Tolerancia cero con el tema de los policías corruptos, que fue cuando le aumentó, creo que a $4.000 el sueldo y una buena... Giuliani. En New York. No, pues Giuliani. Giuliani. En Nueva York, cuando le dijo, bueno, y le prometió también buenos salarios para la jubilación, para su retiro. Pero fue mano dura, es decir, un hecho te exoneraban. Acá me parece que está faltando también eso, es decir, poner límite, mejorar. Yo coincido que se está mal pagada la policía, sí. Pero decir, basta, tolerancia cero. El límite es la droga, porque la droga destruye todo. Sí, sin duda. Aparte no solo el salario, vos lo destacaste bien, pero es las condiciones que rodean al trabajo policial. Por ejemplo, en Chile los carabineros no tienen tan buen salario como erróneamente se cree, pero tienen una excelente obra social, tiene una serie de cuestiones que rodean al trabajo policial que realmente los hace pensar mucho antes de pasarse para el otro lado o cometer algún delito. Sin duda, como te decía, es complejo el fenómeno, pero sí, una iniciativa tiene que ser con salarios que sean suficientes, condiciones de trabajo, porque muchos no ven al policía como un trabajador. El policía es un trabajador. Seguro. En muchos países, y no quiero entrar en otro debate, en muchos países están sindicalizadas, en Estados Unidos, en Brasil, en Francia. ¿Pero por qué? Para poder negociar, obviamente, en grupo, salario y condiciones de trabajo. No estoy diciendo para otra cosa, ¿verdad? Más en un país como Argentina, que está altamente sindicalizado. Claro. Entonces Seguro. anda a explicarle al trabajador policial que no es un trabajador. Es un trabajador con los derechos de cualquier Seguro. trabajador que tiene Argentina Tal hace cual. 70 años. A ver, con esto yo no estoy a favor ni mucho menos que se desmadre o que se rompa la disciplina. No confundamos. Pero si vos rodeás con los derechos básicos de cualquier trabajador, se siente más contenida para realizar su trabajo, que es nada más y nada menos que tener que cuidar al resto de la sociedad. Y de la mano va obviamente los medios, la infraestructura, la formación, la capacitación y todo lo que se necesita para formar un policía, que te aclaro, lo más difícil de formar un policía es ese margen de apreciación personal, ese margen subjetivo, personal. El policía tiene que resolver en fracción de segundos si interviene o no ante una situación y qué medios utiliza, el uso escalonado de la fuerza, toda esa evaluación en fracción de segundos. Ahora, no es un trabajo está bien. común y corriente. Y también a veces el Estado los usa y los tira, porque Sí. cuando, a ver, hay un hecho donde por ahí está finita, si se pasó o no se pasó, al primero que le suelta la mano es el policía, no lo banca, porque siempre, o los medios por ahí cuestionaron algo, lo mandan ya, lo dejan en retiro, lo dejan cesante, o por ahí lo dejan parado, cobrando el 50% del sueldo. Y entonces, hoy por hoy, un policía, antes de tomar una determinación que le puede costar un sumario, dice, me quedo tranquilo, ahorita no pasa nada acá. Claro, bueno, eso es lo que, mira, siempre digo que yo te lo digo como abogado, el debido proceso hay que respetárselo a todos, por supuesto, a los policías. Por ahí las medidas cautelares que se toman inmediatamente después de un hecho un hecho grave, son medidas cautelares para poder investigar. No debería estar en esa situación permanentemente y después, una vez que se alcance una resolución, o se incorpora o lo sacan de la policía, porque con el juicio oral, con el nuevo sistema de enjuiciamiento penal santafesino, acusatorio adversarial, todos estos tiempos son más rápidos, Carlos. No es como antes, claro, con el sistema inquisitivo escrito, que, como bien decía vos, eran meses y años. Ahora todo se resuelve antes, más rápido, pero también es una forma de poder seleccionar al personal, como bien decía vos, respaldar al que hace bien su trabajo, respaldarlo, conducirlo, liderarlo, y al que no hace bien su trabajo, separarlo, porque evidentemente se equivocó de profesión. Siempre lo destaco, y mira, eso lo vimos en Alemania, al juez Giovanni Falcone, que en el año 1992 lo asesinan a él, a su esposa, a la custodia, por investigar el crimen organizado. Él vivía en un búnker, y todo el mundo le decía, mirá, te estás metiendo en el crimen organizado, te van a matar. Hay videos en YouTube para que los que lo quieran ver.
Y él decía, si no hago yo algo, ¿quién lo va a hacer? Era juez, en la época donde los jueces investigaban, ¿no es cierto?, en Italia. Y finalmente la Cosa Nostra, liderada por Totò Riina, la bestia le decían, murió hace 2 años en prisión, dinamitó con trinitrotolueno, TNT, 500 metros de asfalto, cuando él volvía del aeropuerto con el convoy que lo custodiaba, murió él, como dije, No su le podían esposa. errar. Pero fíjense, y después continuó la investigación, un amigo de él, también juez, Paolo Borsellino, también lo asesinaron. Fíjense lo que le costó a a Italia entender cómo funciona el crimen organizado, cómo desarticularlo. Hoy por hoy, obviamente, me dirán, la 'Ndrangheta está presente en la región de Calabria, la Cosa Nostra está más contenida. Decir que tolerancia cero al crimen organizado es una falacia. Es imposible, es como decir, no sé, pobreza cero. No se puede. Pero sí ser capaces de controlar estas organizaciones, de que no tengan capacidad de respuesta armadas, de que no te controlen jueces, fiscales, policías, y de que el Estado demuestre su presencia y que demuestre que es el organizador de la vida y no ellos.